Listo, César, muchas gracias. Bien, la clase pasada la terminamos hablando acerca de los actores habituales de la gestión integral de residuos sólidos dentro del marco de la sostenibilidad financiera de la gestión de residuos. Abarcamos también el tema de regionalización, ¿no? Comentábamos en cierto punto que si bien un escenario que se desea a través de las diversas guías, también por parte de la actualización permanente, constante de la normativa relacionada al tema de residuos, es lograr que estas áreas degradadas por residuos sólidos, que las conocemos nosotros como botaderos, puedan, puedan cerrar a través de un proceso de recuperación de estos espacios. O en su defecto y en menor porcentaje también poder reconvertirse a un relleno sanitario, ¿no? Que es una infraestructura de disposición final. Sin embargo, lo que nos propone la regionalización específicamente es que de aquellos distritos que cuenten con diversas infraestructuras para el manejo de residuos, puede ser a través de procesos de acondicionamiento, puede ser a través de valorización, de tratamiento como tal o disposición final, pueda trabajar en conjunto o a través de convenios o contratos con otras municipalidades, ¿no? Y sabemos que dentro de ello pues hay un periodo, un tiempo de vida útil de estas infraestructuras, ¿no? Y la cuestión o quizá el razonamiento más lógico sería cómo voy a incrementar, quizá hasta duplicar la cantidad de residuos que estarían llegando hasta el relleno sanitario que administra mi municipalidad, si la idea es poder prolongar ese tiempo de vida útil, ¿no? A razón de lo cual se han implementado diversos programas de segregación en la fuente, programas de educación ambiental y recolección selectiva. La lógica detrás de todo ello es poder generar mayores ingresos, en este caso para la municipalidad, para poder subvencionar el servicio a través de la compra de equipos, a través de la compra de la compra de maquinarias o la mejora en cuanto a la tecnología que puedan utilizar. Ese es el precepto dentro del enfoque, en este caso, de regionalización, ¿no? Que lo vamos a ver a mayor detalle más adelante. Tenemos entonces estos aspectos donde lo fundamental o la base, el cimiento para poder obtener los resultados, en este caso del cobro eficiente o el cobro oportuno o el pago, en este caso, no, el pago oportuno por concepto de arbitrios de limpieza pública, que ya sabemos que cuando hablamos de arbitrios de limpieza pública nos estamos refiriendo al barrido y limpieza de espacios públicos y por otro lado a la recolección y transporte, que tiene inmerso también el servicio de disposición final. Para todo ello es muy importante realizar el proceso de planeación, lo cual también nos recuerda la clase anterior respecto a la estructura de costos, ¿no? Para poder obtener esos datos lo más aterrizados a la realidad, no solamente necesitamos una data de primera mano, de primer alcance, o un análisis de tipo transversal que se pueda realizar tanto a las gerencias de rentas, de tributación o a la misma área, ¿no? De residuos sólidos, sino que también necesitamos el empleo de diversos indicadores ligados al tema de la gestión de residuos y la proyección de los mismos. La generación de residuos no es un tema que funcione o se maneje de manera aislada. Siempre, o bueno, con el pasar de los años vamos a tener un incremento porcentual del mismo. A pesar que probablemente la población vaya disminuyendo, no necesariamente los hábitos de consumo se van a mantener
de la misma forma, ¿no? El incremento de comercio, de establecimientos de áreas turísticas, entre otros puntos, pues conllevan al hecho de poder generar una mayor cantidad de, en este caso expresada en toneladas, de residuos sólidos en la municipalidad o dentro del distrito. Entonces, a ese incremento, lo responsable y lo lógico sería poder eh, aplicar de manera eficiente estos programas, ¿no? El programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, y también el programa de educación, cultura y ciudadanía ambiental mediante procesos de sensibilización a la población o a través de la formación de promotores ambientales, entre otros puntos. Em, Ahora, dentro de ello tenemos que ese incremento pues, podría resultar en una cantidad menor que se va para disposición final, mientras que un porcentaje que se espera pueda ir en ascenso año con año, sea trasladado hasta las plantas de valorización correspondiente para poder darle un segundo uso, ¿no? Habíamos visto que dentro de la jerarquía que se establece en la gestión de residuos y que fue un diagrama propuesto y que se usa todavía, ¿no? En el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, debajo de la prevención, que es el escenario deseado, tenemos de manera inmediata la reducción, el reuso y el reciclaje, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe anticipar o lo que se debe preferir y ejecutar antes de llegar a un proceso de disposición final. Entonces, para todo ello, la estructura de costos nos sugería realizar en principio el plan anual correspondiente, ¿no? Tomando como año cero al año actual en el cual se está desarrollando propiamente el análisis y el desarrollo de los indicadores correspondientes, ¿no? El diagnóstico en general. Y el año uno, que sería, pues, si hacemos ese estudio o ese plan para este año 2016, nuestro año uno correspondería al año 2027. Entonces, para ese año 2027, entenderíamos nosotros que ya hemos establecido diversas alternativas y el uso de recursos para poder alcanzar o para poder desarrollar o realizar ese cierre de brechas que también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, si en este punto analizamos, hay muchas cosas, muchas actividades que vamos generando y que tal vez inicialmente creíamos que eran aspectos aislados, ¿no? Actividades aisladas la una de la otra, pero no nos damos cuenta que todo parte desde el mismo concepto, que es la gestión integral, ¿no? Entonces, este proceso de integración no solamente está ligado a las actividades operativas, educativas, de sensibilización, sino también tenemos el desarrollo y la generación de estrategias por parte de diversos organismos, ¿no? Como estamos viendo, no solamente a nivel nacional. Este es un punto álgido dentro de la región de América Latina, por lo cual los mecanismos o la metodología que se establece se espera pues que pueda dar ese resultado esperado de acuerdo a las condiciones o a la realidad que tiene y que presenta cada país, ¿no? En función a su normativa. Entonces, un punto importante tanto para la estructura de costos como tal y para el tema de la sostenibilidad financiera recae en la planeación de esa gestión de residuos, donde en principio vamos a identificar y evaluar los recursos con los que contamos, ¿no? Los recursos tanto logísticos, materiales, recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos, no solamente nos vamos a abocar a aquellos que van y desarrollan la actividad netamente en campo, ¿no? Que sería el personal obrero, sino también en
esos recursos profesionales de los cuales nos vamos a valer para poder desarrollar justamente estos planes. Cuando el personal se encuentra debidamente capacitado y sabe orientar a su equipo, los resultados pues van a ser exitosos, ¿no? Tanto a corto, mediano y largo plazo, porque permite también ampliar o modificar la estructura orgánica dentro de sus áreas propiamente. Y hacemos mención a esto porque em, desgraciadamente el tema de limpieza pública en algunas municipalidades a nivel nacional no tienen o no cuentan todavía con esa relevancia que deberían, ¿no? Simplemente se deriva esta responsabilidad a una oficina o a un funcionario determinado que a su vez va ejerciendo, va desarrollando otro tipo de actividades. Por ejemplo, ¿no? Es encargado del tema de desarrollo económico y social, pero también ve el tema de limpieza pública. O es el encargado del área técnica municipal, pero también ve el tema de limpieza pública, ¿no? Entonces, pues, suele suceder, ¿no? Dentro del equipo o de la conformación del equipo administrativo, desgraciadamente solo tenemos pues a una, dos personas, ¿no? Entonces es importante también que podamos considerar que estos recursos, si bien van a desarrollar las actividades de manera indirecta, es una parte esencial y fundamental porque desde ahí va a partir el proceso de planeación. Esto sin restarle la importancia debida, obviamente, al personal obrero, que es quien ejecuta las actividades o las acciones en campo como tal, pero justamente para poder ejecutar este tipo de actividades y ampliar los porcentajes de atención, tanto para el proceso de barrido como de recolección, es necesario pues contar con un plan, ¿no? Con una estrategia que se va a dar de manera o se va a desarrollar de manera progresiva. Por otro lado, tenemos también el uso de materiales adecuados, ¿no? Mencionábamos en la clase de gestión de residuos sólidos, cuando hablábamos sobre la gestión operativa del servicio, que podemos visitar cualquier ciudad y evaluar nada más los materiales que se utilizan para esta actividad, ¿no? Y algo tan sencillo, tan simple como el uso de escobas, que van a ser obviamente para la actividad de barrido, no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas o básicas que deberían para este tipo de actividad de barrido en calles. O tampoco se cuenta con material para poder realizar el papeleo como tal, ¿no? Entonces, entendemos, partiendo de ello, que no hubo una evaluación correcta o adecuada de las condiciones físicas del terreno. No se consideró, por ejemplo, si estamos hablando de una vía asfaltada o si estamos hablando de un camino afirmado o de un camino de trocha, o si dentro de la jurisdicción tenemos riberas de ríos o tenemos playas, ¿no? Porque los materiales que vamos a utilizar o las herramientas en este caso que vamos a utilizar son distintas. Para la compra, por ejemplo, em, de una escoba nada más. Encontramos hasta ahora el uso de em, escobas de nylon para el barrido de calles, lo cual, como sabemos, es inadecuado en principio porque no cumple como tal la función que debería. Y segundo, porque el desgaste por el tipo de suelo y demás condiciones es muchísimo mayor. En menos de una semana, esas escobas se quiebran, se rompen, se desgastan, por lo cual la oficina debe otorgar una escoba más de reemplazo, ¿no? Entonces, esto sucede de manera constante. ¿Cuál es el costo de estas escobas al por mayor? Aproximadamente de 9 a 10 soles. Tan solo una escoba de nylon cuya función debería ser únicamente la limpieza del interior de las viviendas.
pero lo utilizamos para otras actividades. Cada, cada acción que se va a desarrollar o que se va a ejecutar en el tema de limpieza pública tiene un fundamento técnico detrás, ¿no? Entonces, como les repito, si nosotros tenemos al personal debidamente capacitado en en este campo y actualizado sobre todo, ¿no? Con la normativa a medida que estaba saliendo, porque en residuos tenemos muchas novedades constantemente, es muchísimo mejor y esto se va a ver reflejado en el trabajo que ejecute el personal obrero de limpieza pública. Es un trabajo de equipo sumamente interesante, pero es muy importante que estos cimientos a través de la planeación se desarrollen de manera estratégica. Lo segundo es identificar las necesidades, ¿no? Podría ser el caso de, em, de un distrito, por ejemplo, ¿no? Que únicamente cuente con contenedores de 120, 250, de 250 litros de capacidad, que son los carritos propiamente que se utilizan, ¿no? Para esta actividad de barrido, pero la deficiencia mayor se encuentre en que no tenemos papeleras para el almacenamiento temporal de residuos, ¿no? Papeleras fijas, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que eso trae consigo, ¿no? Que hay una mayor dispersión de residuos propiamente en la vía pública, lo cual va a, no va a reflejar un trabajo eficiente por parte del personal del barrido, pero no necesariamente porque el personal no esté desarrollando de manera correcta su actividad o sus labores, sino porque tenemos eh, esta situación de déficit, en este caso de materiales idóneos, para poder complementar el trabajo que desarrolla el personal en campo, ¿no? Por otro lado, podemos tener, por ejemplo, que el vehículo recolector que debe cubrir una zona determinada, em, únicamente está recolectando o tiene la capacidad para recolectar hasta la mitad de su recorrido dentro de ese sector. Entonces, la siguiente mitad que tiene o presenta las condiciones idóneas o adecuadas para que el vehículo se pueda trasladar, no está recibiendo el servicio, no se está beneficiando del mismo, ¿no? Pero por una deficiencia propiamente de la institución. Entonces, ¿cuáles son las medidas que debemos considerar en este caso? Lo ideal, como sabemos, debería ser pues la adquisición de maquinarias, ¿no? De una nueva flota o mínimamente de un vehículo. Pero para poder llegar hasta ese punto, sabemos que en el caso de gestión pública, pues hay que seguir un camino ciertamente tedioso. Entonces, lo que podríamos hacer de primer alcance es alquilar maquinaria vehicular para poder cubrir el total de la zona o del sector, ¿no? Para evitar justamente la generación de puntos críticos en la vía pública. Parte de la planeación también de la gestión de residuos es establecer metas y objetivos. Estas metas y objetivos las vamos a ver reflejadas en distintos tipos de instrumentos de gestión ambiental, como por ejemplo los más conocidos, el Plan de Manejo de Residuos a nivel distrital o PMR y el Plan Distrital de Gestión de Residuos, ¿no? Que es el PIGARS. Entonces, estos objetivos deberían formularse pues para dentro de un año, 3 años y un máximo de 5 años, ¿no? Que serían en este caso nuestras metas a largo plazo. Ligados al tema de residuos, sí, pero manejando el proceso de optimización de los mismos para la mejora del servicio de barrido como de recolección y por ende de disposición final de residuos.
Evaluar las opciones de gestión de residuos sólidos. Si bien la norma nos indica como parte de los principios, ¿no? Que cuando tenemos o estamos generando un residuo, en principio debemos procurar el proceso de minimización, ¿no? Pensar antes de generar el residuo. Pero si ya lo hemos generado como tal, entonces debemos procurar el proceso de valorización, sea valorización material o valorización energética. Y en último de los casos, considerar la disposición final del mismo. Entonces, si nosotros evaluamos, y aquí viene también otra de las clases que ya hemos desarrollado, que es el estudio de caracterización de residuos sólidos, vamos a identificar esa cantidad porcentual de residuos sólidos que tienen un potencial de valorización, específicamente en mi distrito. Entonces, si mi estudio de caracterización indica que 70% de los residuos que estamos generando como población diariamente está conformada por o tiene un alto potencial de valorización, y entre ellos tenemos residuos orgánicos e inorgánicos también, entonces pasamos al diseño, a la planeación, diseño y ejecución propiamente de nuestro programa de recolección selectiva. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que al relleno sanitario, sea de mi municipalidad o con quien me encuentre trabajando en ese momento, pueda llegar una cantidad menor de residuos y procurando que estos en su mayoría sean pues residuos no aprovechables, ¿no? Porque los no aprovechables siempre están dados o generalmente están dados por una cantidad muchísimo menor. Lo que sí, bueno, mm, sucede también es que por más que haya toda la intención y un gran equipo humano detrás de todo esto, no, las plantas de valorización no necesariamente pueden albergar el total de las toneladas de residuos orgánicos, en este caso, diariamente, ¿no? Por ello es que establecemos una frecuencia determinada, ya que estos residuos, a diferencia, por ejemplo, de un relleno sanitario, no van a ser confinados, enterrados y ya, nos olvidamos de esos residuos, sino por el contrario, van a sufrir un proceso de transformación para poder recuperar la mayor cantidad de biomasa y poder reaprovecharla, ¿no? Entonces, si realizamos nosotros un proceso a través del compostaje, en un aproximado de 3 meses, en condiciones naturales y favorables, vamos a obtener un 30% de biomasa del total de residuos que hemos ingresado al proceso. Es decir, en cuestiones sencillas, si nosotros hemos ingresado un total de 9 toneladas para poder ser valorizadas, vamos a obtener aproximadamente 3 toneladas de compost, ¿no? Que como sabemos el compost es un enmendador de suelos. De manera similar, en cuestión a las cantidades, tenemos, si es que vamos a trabajar un proceso de humos, ¿no? O obtención de humos a través de lombricultura. La diferencia entre uno y otro básicamente es la cantidad de tiempo que se emplea, ¿no? Y la disponibilidad, obviamente, de las lombrices, ¿no? Porque como sabemos también, pues tienen un costo determinado en el mercado y las condiciones deben ser muy buenas para favorecer el crecimiento poblacional de estos animalitos. En cuestión a los resultados o al producto que se obtiene, en este caso sí pues obtenemos un abono natural, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Dentro de todo el mes, porque en este caso la planeación la podríamos considerar dentro del aspecto de valorización para todo el mes o los 3 o 6 primeros meses. Debemos tener un estimado
de la capacidad operativa de la planta de valorización. Si nuestra capacidad operativa dice que hasta 30 toneladas como máximo, entonces distribuir los tiempos de manera eh, estratégica para poder obtener esas 30 toneladas, porque no va a poder ser de manera continua, ¿no? Las áreas dentro de una infraestructura de valorización están repartidas, están divididas de acuerdo a al proceso o al periodo que esté en el que se encuentre nuestro material. Como les repito, es algo que no sucede, obviamente, en las infraestructuras de disposición final. Cuando nosotros hablamos de un relleno sanitario como tal, sí se debe procurar que si recolectamos 50 toneladas diariamente, entonces esas 50 toneladas, tanto eh, feriados, sábados, domingos y demás, deben llegar a esta infraestructura, ¿no? Porque ahí sí pues van a ser enterradas, van a ser encaladas, fumigadas y demás, evitando que su proceso de descomposición pueda generar algún daño, algún evento significativo a algún componente natural, como puede ser el suelo, el agua o el aire. Entonces son situaciones distintas, pero justamente nosotros tenemos dentro de este punto la opción de poder evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las opciones para poder manejar de manera correcta los residuos sólidos que vamos generando? Lo siguiente es definir las opciones recomendadas para la gestión de residuos sólidos. ¿A qué se refiere? Que podemos tener quizá toda la intención de poder valorizar la mayor cantidad de residuos, pero no tenemos las condiciones en cuanto a infraestructura, por ejemplo, ¿no? Suficientes para poder hacerlos o para poder desarrollarlos. Entonces, dentro de este punto, lo que tenemos que evaluar es si tenemos o no la capacidad para poder manejarlo correctamente o lo vamos a considerar dentro de nuestros planes y metas a corto o mediano plazo. Dentro de este punto, podríamos decir un no negociable es el tema de la disposición final segura de los residuos, ¿no? Eso sí, por norma siempre se debe procurar que ese desarrollo se realice diariamente en una infraestructura que esté autorizada, sea o no sea de titularidad, en este caso de la municipalidad. El siguiente punto nos dice desarrollar una estrategia de implementación. La estructura de la gestión de residuos sólidos nos es muy familiar, ya sabemos desde dónde parte, por qué constituye un ciclo necesariamente, ¿no? Pero también sabemos que no necesariamente esa dinámica se va a continuar o se va a seguir en todos los distritos, ¿no? O sea, no es específicamente un molde al cual se deban adaptar. Tenemos dentro de nuestro país, por ejemplo, algunas zonas que resultan inaccesibles para poder realizar el tema de recolección y por ende de disposición final de residuos. Al menos diariamente no se puede desarrollar o no se puede realizar, ¿no? Porque el acceso hasta estos puntos es a través de otro tipo de unidades como botes, lanchas, ¿no? Em, y otras zonas, ¿no? Por lo cual la gestión de residuos o la disposición de residuos o procesos de valorización y demás se trabaja de manera semanal o quincenal. Entonces debemos acoplar la estrategia que se adapte mejor de acuerdo a las condiciones que presenta nuestro distrito. Otro punto importante dentro de la planeación es obtener financiamiento para implementar el sistema de la gestión de residuos sólidos. ¿De qué manera lo realizamos? En principio,
estableciendo pues un orden estratégico en función a la capacidad administrativa y a la capacidad operativa del servicio. Una comparación entre lo que, de acuerdo a las condiciones municipales, se tiene o se programa mínimamente anual, de manera anual, y las deficiencias que está presentando el servicio. Entonces, a través de estos aspectos es factible poder solicitar en este caso el financiamiento a través del Ministerio de Economía y Finanzas mediante la presentación de proyectos, en este caso proyectos integrales o IOARs. Por otro lado, también es factible poder participar para el tema de financiamiento por parte de organizaciones no gubernamentales mediante endeudamiento externo, ¿no? Que es lo que viene sucediendo con aproximadamente 31 municipalidades a la fecha. Una vez que hemos realizado el proceso de planeación, ya pasamos a la implementación del mismo, ¿no? Implementación y posterior monitoreo y evaluación del sistema. Es importante esta parte porque nosotros hemos previsto qué es lo que deseamos obtener y en cuánto tiempo, ¿no? Y cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un plan de evaluación y fiscalización ambiental, que es un plan EFA, entonces tendríamos, necesitaríamos mucha concordancia para poder establecernos en los planes, perdón, en los periodos o en los meses que hemos proyectado, porque cuando recibamos la visita, en este caso del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, es en función al mismo cronograma que nosotros hemos desarrollado y los plazos que hemos puesto, los que ellos van a verificar o van a fiscalizar, ¿no? En este caso, estaríamos hablando netamente de la evolución de los indicadores de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Sin olvidarnos en este punto de la percepción que tiene la población para poder reconocer los esfuerzos que está desarrollando la municipalidad y pueda palpar esos cambios y expresarlos de manera positiva a través del pago oportuno de los arbitrios municipales, que finalmente es lo que dentro de este, al menos dentro de este aspecto, es lo que se espera, ¿no? Pasamos ahora a la medición de datos en la gestión de residuos. Esta medición de datos nos va a permitir conocer, planificar y también mejorar la gestión de residuos sólidos. Estos datos se pueden medir a nivel nacional, a nivel local o a nivel internacional. Justamente a través de de este proceso de medición y comparación también de datos a nivel internacional, es que tenemos materializado ya este tipo de estrategias, ¿no? Tanto la incorporación de la estructura de costos para el servicio de limpieza pública, como la sostenibilidad financiera para poder obtener mejores resultados en lo que respecta al cobro de arbitrios municipales, porque les mencioné hace un momento también que esto no es ajeno, ¿no? No es que nosotros sí, perdón, no paguemos, que tengamos un 91% de morosidad, mientras que algún país vecino sí tiene pues un pago efectivo del 100%, ¿no? No es algo que suceda de esa manera. Entonces, al identificar en este caso que el problema se repite en diversas realidades, es que se van formulando diversas estrategias. A través de esta medición vamos a poder evaluar el proceso de optimización y eficiencia operativa, ¿no? Básicamente lo que nos van a decir los indicadores es si estamos
alcanzando por ejemplo, ¿no? El 85% del distrito con un servicio de barrido de calles eficiente. ¿Lo estamos alcanzando en el periodo que hemos indicado o cuánto es que nos falta para poder llegar a esa meta? De la misma manera para la recolección y para la disposición final de residuos. La sostenibilidad y la rentabilidad financiera, porque si nosotros mejoramos este servicio y más aún, les decía, ¿no? Lo hacemos palpable para la población, que ellos puedan identificar que hay esfuerzo por parte de la municipalidad e intención de mejora del servicio, entonces eh, la respuesta intrínseca que vamos a tener eh, respecto del servicio como tal va a ser el pago efectivo, quizá inicialmente no oportuno, pero sí el pago efectivo de los arbitrios municipales, ¿no? Y eso también nos va a ayudar porque, como veíamos, ¿no? En el tema de estructura de costos, básicamente el trabajo que hacemos es bastante focalizado a un trabajo en gabinete nada más, ¿no? Entonces, poder realizar ese proceso de actualización con la cantidad de población a la fecha, considerando el costo de tanto costos directos, costos indirectos y costos fijos, tiene que verse reflejado en la aceptación por parte de la población, ¿no? Y la disponibilidad que tengan ellos para poder pagar por un servicio eficiente. Entonces, para evaluar esa disposición para pagar, podríamos aplicar una encuesta al azar, ¿no? Pero más que la encuesta nos va a servir esa intención que tenga el ciudadano para poder ejercer la responsabilidad que conlleva el manejo o la prestación del servicio de manejo de residuos sólidos por parte de la municipalidad. Y tenemos por otro lado el cumplimiento y regulación como tal, ¿no? Si bien nosotros vamos a desarrollar un proceso de planeación como tal, al cual se espera pues darle la efectividad y cumplimiento correspondiente, en el transcurso o en el trayecto o en el proceso de aplicación del mismo, vamos a evaluar algunas situaciones quizá no previstas que conllevan pues eh, a sugerir al menos, ¿no? Un proceso de regulación correspondiente. Entonces, es dentro de este punto que lo vamos a evaluar. La medición, la trazabilidad y calidad, en este caso de los datos, van a ser la base para una gestión integral de residuos que sea eficiente, planificada, transparente y sostenible, ¿no? La trazabilidad la vemos pues desde el momento en que como parte de la responsabilidad que tienen los generadores, en este caso los generadores municipales, van a trasladar esos residuos o esa data a la plataforma correspondiente, que en este caso sería el Sigersol municipal, ¿no? Tanto de manera anual como con frecuencia trimestral también. Pasamos a ver ahora la medición de la gestión de residuos a nivel local, ¿no? A nivel local vamos a tener o vamos a considerar una serie de aspectos dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, la gestión financiera, donde vamos a evaluar el ingreso por tasas o tarifas, ¿no? Mencionábamos la clase anterior que no necesariamente el porcentaje de cobro va a ser el mismo para toda la población, ¿no? Estos porcentajes tienden a variar en principio por la ubicación o por la zonificación del predio, ¿no? No va a pagar lo mismo el sector o la zona A
que el sector B o el sector C, ¿no? Hay algunos, incluso algunos sectores que están exentos de pago, ¿no? Por diversos motivos o características propiamente de la población. Ahora, dentro del sector A, por ejemplo, ¿no? Que tiene o que presenta tanto una zona residencial y también una zona comercial. Y dentro de esta zona comercial vamos a encontrar, aparte de los establecimientos como tal, hoteles, bancos, iglesias, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, por ejemplo, porcentualmente, ¿quién paga más? Es un banco, ¿no? Por los aspectos catastrales propiamente de la infraestructura. ¿Y quién está exento de pago dentro de esto? Las iglesias, por ejemplo, ¿no? Entonces, son algunas consideraciones que se tienen para el manejo de residuos a nivel local. No es algo que suceda indefectiblemente en todos los distritos, pero sí hay algunos patrones que se repiten con cierta frecuencia, ¿no? Dentro del aspecto financiero, también vamos a evaluar el costo total en la gestión de residuos por tonelada. Cuando es la municipalidad la que administra su relleno sanitario, o en el caso también de las empresas operadoras, ¿no? Para el caso de los titulares, eh, no necesariamente pues vamos a realizar el pago, en este caso por disposición final, eh, por peso exacto de los residuos, ¿no? Generalmente estos están determinados por toneladas. Por ejemplo, podemos tener que el, para un distrito X, la disposición final, de acuerdo a lo que establece el TUPA de la municipalidad, es de 23 soles por tonelada de residuo, ¿no? Entonces, se sigue el procedimiento correspondiente y se determina, ¿no? ¿Por qué está costando esta cantidad? Ahora, si yo estoy trasladando, no es una tonelada, son 200 kilos, 250 kilos. ¿La cantidad es menor? No, la cantidad no disminuye, la cantidad se mantiene porque el cobro se realiza por tonelada de residuo. Y esto se debe a que previamente ya hubo un proceso de evaluación, en este caso del proceso de uso de las maquinarias, empleo de insumos, recursos humanos y todo lo demás, ¿no? Entonces, el cobro se efectúa específicamente considerando este aspecto. Por otro lado, tenemos la gestión de tipo social, dentro de la cual vamos a evaluar o vamos a establecer cuál es esa tasa de reclamos y quejas que se presentan ante la municipalidad, que pueden ser de manera directa, ¿no? A los funcionarios a través de la documentación correspondiente en el libro de reclamaciones, por ejemplo. em, Puede ser a través de medios radiales, puede ser por llamadas telefónicas, entre otros puntos, ¿no? Entonces, o redes sociales. Los medios por los cuales las quejas y los reclamos van a llegar son diversos, son variados. Ahora, dentro de esas quejas también pues es importante que podamos hacer una segregación, ¿no? De aquellas quejas que realmente presentan un sustento lógico, adecuado, y aquellas pues que no necesariamente, ¿no? Porque también, como sabemos, sucede que el factor político muchas veces moviliza este tipo de situaciones y el servicio se puede estar desarrollando de manera adecuada, pero tenemos una queja que carente de sustento, ¿no? O evidencia fotográfica o fílmica, entonces tenemos que aprender a diferenciar. Y el objetivo, obviamente, dentro de este punto es poder reducir esa tasa de reclamos y quejas, ¿no? Tenemos también la gestión organizacional, dentro de las cuales vamos a evaluar dos aspectos. El primero que va a ser el índice de accidentalidad,
justamente estamos hablando pues del personal como tal, el personal obrero de limpieza pública, que está expuesto constantemente a la ocurrencia pues de diversos de propiamente pues no de accidentes de tránsito o accidentes por el tema ergonómico del mismo personal, utilización inadecuada de sus EPPs o no uso prácticamente de sus EPPs o de las herramientas y materiales idóneos, ¿no? Y por otro lado, el índice de ausentismo, porque también sucede, pues, ¿no? Si a veces pensamos que nuestro trabajo es difícil o es complejo, pensemos un poco en el esfuerzo que demanda en varios sentidos, no solamente en cuanto a horarios, por ejemplo, ¿no? El trabajo que desarrolla el personal de limpieza pública. Los horarios son diversos, son variados, tenemos horarios tanto en la mañana, en la noche, en la madrugada generalmente, ¿no? Expuestos a condiciones climáticas desfavorables en varios casos, ¿no? Más el tema de la exposición a posibles accidentes y el trabajo en sí como tal, que consiste pues en realizar la limpieza, es decir, recolectar residuos de diversos tipos y demás, ¿no? Tanto el personal de barrido y quizá más aún el personal de recolección, ¿no? Quienes están expuestos a este tipo de olores por periodos prolongados y demás, hasta el proceso de disposición final, donde también tenemos pues personal trabajando en distintos horarios, ¿no? Entonces, común, es común y es hasta cierto punto lógico que no necesariamente sean muchas las personas que tengan la capacidad de poder adaptarse a este tipo de trabajo, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en el ausentismo que aquí se menciona. Tenemos también la gestión ambiental, donde evaluamos la generación per cápita de residuos sólidos municipales, ¿no? Principalmente, porque dentro de este punto nos interesa más saber cuánto es que se está generando en toneladas por día, ¿no? Y eso va a partir del dato que nosotros hayamos obtenido en nuestro estudio de caracterización, donde nos dice cuánto se está generando en kilogramos por habitante por día. Y la gestión operativa, donde vamos a evaluar la disposición final en el relleno sanitario, expresado en toneladas por día, y las toneladas diarias recolectadas. No necesariamente quiere decir que todas o el 100% de toneladas recolectadas diariamente vayan a parar al relleno sanitario, ¿no? Lo que se espera obviamente es que sí, si es que no tenemos implementado o ejecutándose un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, ¿no? En caso lo tengamos, obviamente sabemos que ese remanente va a ir para procesos de valorización, pero no necesariamente es la misma cantidad. Ahora, esto también nos ayuda a poder realizar un seguimiento más detallado respecto al traslado de residuos hasta el área correspondiente, que en este caso sería un relleno sanitario, ¿no? Porque también lo que se ha visto quizá en algunos distritos es que salen a recolección 5 vehículos, pero al relleno sanitario solamente están llegando 4. Entonces, dentro de ese punto, ¿qué sucedió con el vehículo que no llegó para disposición final, ¿no? Puede ser por el tema de distancia, puede ser por el mismo estado de la unidad vehicular o por falta de responsabilidad del personal conductor en este caso, ¿no? Bueno, en este aspecto las condiciones que se van a presentar son diversas y se va a manejar de la misma manera o bajo la misma lógica, tanto si el relleno sanitario es de administración
municipal o si es que es de titularidad de una empresa operadora de residuos sólidos. Bien, ampliando el punto de la gestión operativa, vamos a determinar la cobertura porcentual de recolección. Los operadores, en este caso para cada ciudad, la tasa de aprovechamiento respecto a los insumos, materiales y equipos con los que se cuentan y la tasa de disposición final en el relleno sanitario, ¿no? Un ejemplo más claro quizá en este punto podríamos mencionar a los reportes Sigersol, ¿no? Les decía que nosotros tenemos em, aproximadamente 8,9 millones de toneladas de residuos sólidos que se generan a nivel nacional. Sin embargo, únicamente están llegando a infraestructuras autorizadas el 56%, prácticamente la mitad. Y la otra mitad no tenemos la certeza de específicamente cuál es su destino, ¿no? Pueden ser las áreas degradadas como tal, o puede ser que se esté generando un área degradada que todavía no ha sido evaluada o categorizada por el OEFA, o pueden ser residuos que se estén quemando a cielo abierto, ¿no? No sabemos a ciencia cierta a dónde es que llegan a parar tantos residuos. Entonces, por eso es importante conocer la tasa en cuestiones porcentuales de disposición final en el relleno sanitario. En el aspecto financiero también a evaluar o vamos a proponer diversos proyectos de inversión para la gestión integral de residuos. Incluso para este tema vinculado a proyectos, hay formatos específicos ya referidos al tema de limpieza pública, ¿no? Que el MEF sugiere porque ya forman parte de un grupo mayor, ¿no? Que justamente es este denominado Proyecto Integral de Residuos Sólidos. En el aspecto social, vamos a evaluar a esa población que tenga acceso al servicio como tal, ¿no? Entonces, los que son beneficiarios de manera directa, que como sabemos no va a ser pues el 100% de la población, pero justamente conocer el, la cantidad o el universo que esto representa nos va a permitir establecer diversas estrategias o generar o proponer diversas estrategias a fin de que este número inicial pueda ir en ascenso año con año. El número de recicladores, que en este caso pueden ser recicladores formales o recicladores informales, porque nos estamos refiriendo a los actores que participan de manera constante, permanente en la gestión integral de residuos, ¿no? Y un reciclador, em, sea formal o no, o la manera en cómo lo realice, para este caso específico, ¿no? De manera independiente, es exactamente igual, ¿no? Porque está desarrollando también una actividad dentro de la cual va a reducir la cantidad de residuos sólidos que van a llegar hasta el proceso de disposición final. ¿Y por qué nos sirve conocer también este número, más aún si somos parte de la municipalidad, para poder trabajar en el proceso de formalización del mismo a través de la incorporación de las asociaciones de recicladores? Y lo que vimos, ¿no? Hace un momentito en el aspecto ambiental, que es la generación per cápita de residuos municipales y los botaderos a cielo abierto, ¿no? Que ya hemos mencionado muchas veces que el término botaderos en sí no existe, es algo que no debería mencionarse, pero desgraciadamente es el tema o el concepto quizá que más familiar nos suene, ¿no? Pero cuando vemos justamente la mención de botaderos, nos estamos refiriendo a las áreas degradadas por residuos sólidos, para este caso residuos sólidos municipales, que a su vez pueden estar categorizadas en aquellas que se plantea o se espera poder recuperar
o en aquellas que necesitan un proceso de reconversión, ¿no? Las precisiones técnicas son distintas. Una implica que todavía podemos utilizar ese espacio, mientras que la otra precisa pues que ya no se puede hacer uso del mismo y correspondería a su cierre definitivo. Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y retornamos. Bien, antes de pasar a la siguiente lámina, comentarles que, bueno, ya habíamos anticipado la clase anterior. Vamos a desarrollar una evaluación correspondiente al tema de estructura de costos y sostenibilidad financiera, ¿no? Hasta el punto en el cual al cual hemos llegado la clase pasada, ¿no? Lo que vamos a hacer igual hasta las 9 de la noche, que va a ser el desarrollo del curso de la clase, es también como con una retroalimentación, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda o alguna consulta, la pueden realizar ahora a través, o bueno, en el transcurso de la clase. Pueden abrir sus micros o dejar sus preguntas en el chat para poder atenderlas. Bien, continuamos entonces. Pasamos al siguiente punto que corresponde a las economías de escala en la gestión de residuos. Cuando hablamos de economía de escala, nos estamos refiriendo a la reducción del costo por tonelada o por habitante cuando aumenta el volumen de residuos gestionados. Em, Quiere decir, ¿no? Que si nosotros, eso es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Decíamos que el cobro que va a realizar, sea la empresa operadora o la municipalidad por disposición final de residuos, va a ser en función a toneladas, ¿no? O sea, no vamos a disponer por kilogramos, o la unidad de medida está expresada específicamente en toneladas. Y eso porque ya previamente se hizo una evaluación respecto a los costos operativos que conllevan el proceso de disposición final como tal, ¿no? Tanto el uso o el desgaste de la máquina, el uso de combustible, uso de lubricantes, aceites, cambios, repuestos, mantenimientos correctivos o preventivos, pago del personal y todo ello. Entonces, si nosotros somos o fuésemos una municipalidad que está generando diariamente em, 350 kilogramos únicamente, ¿no? Porque hay municipalidades que son muy pequeñas. Y logramos realizar el convenio con otras municipalidades vecinas para poder trasladar como tal y hacer el pago por tonelada de residuos a un titular en específico. Entonces, el beneficio va para ambos puntos, ¿no? Para ambos lados, porque estaríamos aumentando ese volumen de residuos que estarían siendo gestionados como tal. Y por otro lado, estamos realizando también el cumplimiento de las obligaciones ambientales que indica o que establece la norma, ¿no? Porque la norma nos dice, si vamos por último, ya a deshacernos de un residuo, lo vamos a descartar de manera definitiva, tenemos que procurar que esto se realice en un relleno sanitario, que es una infraestructura autorizada. Entonces, como también por ley es la municipalidad la que tiene la obligación de poder brindar este servicio y demás, entonces ya son diversos los aspectos desde el punto de vista positivo en los cuales estaríamos participando, ¿no? Nos veríamos inmersos. ¿Por qué también favorece esta situación? Porque si bien el pago que se pueda distribuir entre las 5 o 6 municipalidades que participen va a ser menos, para la municipalidad va a significar un ingreso permanente, un ingreso constante, que le va a permitir justamente optimizar el proceso que se viene desarrollando. De repente, proyectar a
a la contratación de un personal adicional, o proyectar la compra de insumos en mayor escala, o proyectar la presentación o la generación de un IOR o de un proyecto integral para poder continuar con este proceso de mejora, ¿no? El prestar el servicio a mayor escala nos permite ganar una eficiencia optimizando el uso de los recursos, ¿no? Que es lo que les mencionaba hace un momento. A mayor escala vamos a tener nosotros una mejor estrategia, ¿no? Y esta estrategia es la que debemos considerar dentro del proceso de planeación. Y es a lo que nos referíamos también en el aspecto de regionalización, ¿no? Que es lo que con el concepto que iniciamos la clase de hoy. ¿Qué quiere decir? Que en una misma infraestructura se puedan beneficiar dos o más municipalidades. Ahora, no solamente estamos hablando de infraestructuras de disposición final, sino también pueden ser otro tipo de infraestructuras, ¿no? Tanto eh, las de valorización, pueden ser las de acondicionamiento, pueden ser las de tratamiento, entre otras, ¿no? Entre otras que se encuentren debidamente autorizadas de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Las características principales dentro de este aspecto van a estar dadas por la reducción del costo promedio, ¿no? que, que nos genera justamente el poder disponer o trasladar nuestros residuos sólidos hasta este punto para su gestión o para continuar su gestión, y el uso eficiente de recursos, ¿no? Tanto los equipos, el personal y otros adicionales. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros utilicemos las mejores maquinarias para un proceso de disposición final donde al relleno sanitario estén llegando 2 o máximo 3 toneladas de residuos, y que para ello nosotros contemos pues con un compactador con ruedas de acero y patas de cabra, o tengamos 2 volquetes a disposición, o los mini cargadores, ¿no? Y 4 o 5 personales obreros en la infraestructura como tal. No es lo mismo porque no estamos manejando una cantidad de residuos bastante escasa. 3 toneladas son pocas. Es más, hasta este punto es una cantidad que podría ser correctamente manejada sin ningún inconveniente diariamente a través de procesos manuales, porque es poco, nos podría parecer una cantidad abundante, ¿no? Pero 3 toneladas para un distrito es poco, ¿no? A comparación de aquellos distritos que tienen pues una generación de residuos de 40, 50 toneladas diarias, y que de repente, de manera contraria, únicamente tienen un mini cargador, tienen 2 personales ahí en campo y un volquete, ¿no? Entonces, hacen lo que pueden con la mínima cantidad de recursos. Entonces, eso es algo que, un escenario obviamente que no se espera, ¿no? Por lo cual, el tema de la economía de escala aplicada a un proceso de regionalización del servicio busca poder utilizar de manera eficiente esos recursos, ¿no? Y el uso de recursos obviamente nos va a permitir también reducir el costo promedio que se espera. La regionalización como alternativa para la sostenibilidad financiera. Se refiere a la optimización, como ya veníamos evaluando, optimización de los costos de la gestión de residuos mediante el aprovechamiento de las economías de escala. Es decir, a mayor capacidad técnica para el manejo del sitio o el lugar de transferencia, aprovechamiento y disposición final. Tenemos también la capacidad financiera, una mayor capacidad financiera, ¿no? Es decir, realizamos compras más eficientes, nos permite tener acceso
acceso o mejoramiento o optimización en lo que se refiere al financiamiento que se otorga como tal a través del gobierno local propiamente, y también en función a la necesidad que vamos detallando, que vamos presentando o demostrando, podemos solicitar este tipo de incrementos al ente correspondiente, que en este caso sería el Ministerio de Economía y Finanzas, haciendo que estos recursos financieros pues sean continuos y también previsibles, porque ya, o sea, no estaríamos hablando solamente del manejo de residuos en mi distrito con los residuos que mi distrito únicamente está generando. Ya no estaríamos hablando en ese sentido, sino ya lo vemos de manera más amplia, ¿no? Tenemos la participación a través de contratos o convenios de 3 distritos adicionales que van a venir a realizar su disposición final a mi distrito como tal. Entonces, puede darse el caso de que el relleno sanitario que administra mi municipalidad, obviamente tiene un periodo, un tiempo de vida útil determinado, pero la parte o el lado positivo es que cuenta todavía con la capacidad o con el área suficiente para poder ampliar el servicio como tal, es decir, zonas en las cuales se puede habilitar nuevas celdas y manejar los residuos para disposición final a través de trincheras o procesos mixtos, ¿no? Entonces, podemos desarrollarlo porque tenemos la justificación necesaria. Sí, o sea, obviamente va a ser un proyecto que estaría orientado en este caso a poder resolver en cierta medida un problema de salud pública, ¿no? O lo que podría resultar o derivar en un problema de salud pública. Un menor impacto ambiental, obviamente, porque tendríamos en este punto menos instalaciones y también por el tema de permisos, ¿no? Es más fácil poder gestionar y también desarrollar un proceso de participación ciudadana en un solo lugar donde se van a disponer residuos de hasta 4 lugares o 4 zonas, que buscar 4 lugares o 4 zonas donde cada uno de los distritos pueda disponer sus residuos, ¿no? El tema de conflicto social es un tema muy delicado y incluso tiene pues, la capacidad o la fuerza suficiente para poder paralizar los proyectos, ¿no? Puede haber financiamiento, puede haber materiales, puede haber planeación y todo lo demás, pero al llegar a este punto de participación ciudadana no hay ningún acuerdo, entonces los proyectos muchas veces se ven paralizados. Entonces, por eso indicamos, ¿no? Que a través de este proceso de regionalización, el impacto va a ser menor, porque vamos a gestionar, vamos a aplicar todas estas técnicas dentro de un solo punto. Y en ese solo punto vamos a tener un aprovechamiento para hasta 4 municipalidades. Aparte de que vamos a tener un menor impacto ambiental, también estaríamos hablando de un menor costo de vigilancia y supervisión, ¿no? Los costos de la gestión de residuos. Cuando hablamos de costos, nos estamos refiriendo a todos aquellos que de manera directa están asociados a la ejecución de la gestión de residuos a lo largo del año. ¿Y dónde es que ya nosotros lo hemos detallado, lo hemos evaluado? En el desarrollo de nuestra estructura de costos como tal. Hemos visto cuáles son los costos directos, los costos indirectos y los costos fijos.
específicamente. Entonces, cuando hablamos de los gastos directos, estamos hablando de aquellos que directamente van a estar vinculados con las operaciones que se realicen para el servicio de limpieza pública, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de todos los insumos, materiales y herramientas e indumentaria que va a utilizar el personal obrero de limpieza pública, más los salarios propiamente de cada uno de ellos, ¿no? Independientemente de su modalidad de contratación. Las distintas áreas de la municipalidad van a ejecutar diferentes acciones vinculadas a la gestión de residuos, por lo que debemos calcular los costos de todas esas actividades, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas que van a desarrollar estas actividades? Principalmente tenemos a la gerencia de rentas o tributación y a la gerencia o al área en este caso de catastro como tal, ¿no? Los servicios públicos de los que estamos hablando en este apartado están referidos al barrido y limpieza de espacios públicos y a la recolección y transporte. Y nos cerramos únicamente en estos dos o en estas dos actividades porque son las que comprenden los aspectos o los conceptos para poder efectuar el pago por arbitrios municipales. En cuanto al ambiente, estaríamos hablando de la recolección selectiva como tal, ¿no? Que, como sabemos, no necesariamente va a ingresar em, dentro de los conceptos a pagar en el tema de arbitrios, pero sí nos va a servir como la implementación de una estrategia determinada para poder, en cierta medida, reducir esos costos, porque estaríamos trasladando hasta disposición final una menor cantidad de residuos. Un punto importante también cuando evaluamos el tema de costos es la comunicación o la difusión a través de diversas campañas, ¿no? Em, Les decía hace un momento, si bien es importante este punto de estructura, de la elaboración de la estructura de costos, donde se trabaja de manera aislada, por así decirlo, aislada me refiero solamente a la municipalidad, ¿no? Que trabaja en sus distintas áreas. Una vez que se emite la resolución de aprobación de las nuevas tasas para cobro de arbitrios, es importante que podamos dar a conocer a la población este cambio que se está desarrollando. ¿Quién es el encargado en este caso de poder desarrollarlo? Tanto la gerencia de rentas y tributación como la gerencia encargada del tema de residuos sólidos. Así como en las leyes, por ejemplo, ¿no? Cuando se emite una ley sabemos que hay un proceso o hay un periodo para poder implementar lo que se está mencionando y demás. En el caso de las ordenanzas es muy similar porque una ordenanza municipal tiene el, el peso de una ley dentro de una jurisdicción determinada. Entonces, como ya nosotros tenemos un marco eh, regulatorio en ese sentido, lo que vamos a hacer es adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, las campañas de comunicación son importantes, no solamente y no basta en este caso, hablando de las gerencias de rentas, por ejemplo, con realizar las campañas de amnistía tributaria, en las cuales se premia muchas veces al ciudadano más moroso, ¿no? Al que más debe, más lo premiamos porque le hacemos o le ofrecemos unos descuentos fabulosos para que pueda efectuar el pago correspondiente de lo que en sí está debiendo. Entonces, obviamente en ese sentido hay muchas cosas que tendrían que cambiar, que variar y sobre todo informar a la población respecto al concepto, ¿no? De estos cobros. Porque hasta el momento hay muchos ciudadanos que desconocen por qué están pagando, por qué tanto,
nunca dicen por qué tampoco, ¿no? Pero ¿por qué tanto? Por ejemplo, en un distrito de 50.000 habitantes tenemos tres sectores, el sector A, el sector B y el sector C. Y el sector B, que se supone, entenderíamos, es el que tiene un pago, una tasa media, ¿no? Entre el sector C y el sector A. Está pagando 13 soles aproximadamente al mes por el tema de arbitrios municipales. Y aún así ese monto le parece excesivo, ¿no? Entonces, es necesario detallar cuánto es que se está cobrando por día por parte del servicio, ¿no? Que no llega ni a un sol por el tema de barrido y de recolección de residuos, ¿no? Y obviamente con tasas tan bajas, el servicio jamás podría ser subvencionado por sí mismo, ¿no? Por eso es que tenemos todavía este tema de la subvención por parte de los gobiernos locales, pero hasta cierto punto esto resulta insuficiente porque nos limita a poder desarrollar o realizar diversos procesos de optimización y mejora en lo que concierne a la adquisición, por ejemplo, de equipos o a la implementación de proyectos integrales. Y tenemos la función del gobierno local, ¿no? Que es la recaudación de estos arbitrios. Las estrategias las vamos a ver. La clasificación de los costos de la gestión de residuos. eh, Deme consulta. Ya, listo. La clasificación de los costos de la gestión de residuos están dadas de tres maneras, así igual como en la estructura de costos. Tenemos a los costos directos, que son aquellos que están vinculados de manera directa a una actividad o a un servicio de la gestión integral de residuos. Por ejemplo, el pago del personal obrero de limpieza pública y todo lo que va a servir como herramientas, equipos, insumos, equipos de protección personal, entre otros, ¿no? Que vamos a encontrar de manera directa cuando verifiquemos o supervisemos esa actividad. Tenemos también los costos indirectos que están relacionados con la ejecución de varias actividades o etapas. En términos sencillos, cuando hablamos, por ejemplo, de la contratación y pago del personal administrativo o el personal de supervisión de campo, nos estamos refiriendo a un costo indirecto, ¿no? Que va a ser, obviamente, que el tema de la planeación pueda funcionar, se puede ejecutar de manera correcta porque va, justamente es parte de sus funciones como tal, ¿no? Incluso si tenemos el uso de, o la adquisición, ¿no? De indumentaria y demás para este equipo administrativo y de supervisión, también este va a estar considerado como un costo indirecto. Y tenemos también los costos fijos. Estos costos fijos son necesarios para que el servicio funcione más allá de la cantidad de residuos que se generen, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al pago por servicios básicos, ¿no? Pagamos de la luz y pagamos del agua. Tienen que ver directamente con la ejecución del servicio. No, no necesariamente, pero son recursos que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de estas actividades, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica para uso de equipos, de computadoras, impresoras, el agua para el tema de la limpieza de los materiales del personal, entre otros puntos. Y dentro de esto también vamos a considerar los seguros contra trabajos de riesgo y similares, ¿no? Para los trabajadores. Conocer estos costos nos va a permitir determinar el financiamiento y el presupuesto necesario también, calcular de manera adecuada las tasas y tarifas mínimas para cubrir los costos, ¿no? Que son las llamadas de equilibrio, y analizar la posibilidad de reducir los costos, que es un proceso conocido como eficiencia. Em,
este tema de sostenibilidad financiera está vinculado de manera directa y es, vamos a interpretarlo así como el segundo paso de la estructura de costos, ¿no? Porque tanto la estructura de costos como la sostenibilidad financiera están orientadas a la mejora del proceso de recaudación de servicios. Entonces, lo que vamos a ver acá, o lo que estamos viendo, es la evaluación propiamente del entorno en el cual nos encontramos y la generación de estrategias que puedan adecuarse a nuestra realidad, ¿no? Dependiendo de los servicios que se están brindando o aquellos que se están proyectando como un proceso de mejora. Bien, pasamos ahora a la siguiente diapositiva. A ver un momento. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Recuerden que a las 9 de la noche vamos a desarrollar el examen. Ya. A ver, aquí continuamos entonces. Ya. Nos indica acerca de la gestión de residuos como un servicio público. Lo vamos a ver dentro de dos aspectos mayores. El primero, contemplado como un bien público. ¿Por qué consideramos que la gestión de residuos podría estar dentro del marco o del concepto que eso conlleva para considerarlo como un bien público? En principio, em, podríamos mencionar que ahora es, bueno, ya desde hace algún tiempo, ¿no? Un tiempo no tan largo, una actividad económica más, porque la obligación de un servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos, en este caso, que cumplan las regulaciones ambientales y legales como tal, ha dado lugar a prestadores privados, que en este caso nos estaríamos refiriendo a las empresas operadoras de residuos sólidos. Mencionábamos, ¿no? Que este servicio se puede brindar y se brinda en realidad, ¿no? En gran parte de las municipalidades de manera directa. Es decir, que la municipalidad tiene personal a cargo, tanto para barrido como para recolección y transporte, y también aquellas que tienen el beneficio de contar con su propia infraestructura de disposición final, pues también disponen de personal para el mismo. Y los conductores de las maquinarias, tanto las unidades vehiculares, ¿no? De recolección, la flota como tal, y las maquinarias pesadas. Entonces, brindando el servicio de manera directa, por ser parte de sus obligaciones como tal, podríamos decir que no habría ninguna duda de que si en el proceso sucediese algún evento no previsto, es la responsabilidad es netamente de la municipalidad como tal. Pero justamente a raíz de, de que surgen diversas necesidades, en mayor medida orientadas hacia el proceso de disposición final, ¿no? No necesariamente por las distancias y demás, sino porque muchos distritos no tienen un relleno sanitario como tal, es que surgen estos prestadores de servicios privados, ¿no? Que son las empresas operadoras de residuos sólidos.
Entonces, hay diversa cantidad de titulares que cuentan pues con una infraestructura como tal y brindan el servicio a más de una municipalidad. Sin embargo, como sabemos también, en la norma se precisa de que si ocurriese algún accidente o entre otros, en el proceso de transporte de residuos, esta responsabilidad se extiende hasta la municipalidad. Es decir, no necesariamente como en otros servicios, por ejemplo, ¿no? La municipalidad contrata em, eh, a, a diversas empresas para el ejercicio de diversos, o la ejecución, perdón, de diversos servicios. Entonces, ¿qué sucede cuando el consultor o la empresa tienen un error o una falla? Se establece en el contrato, ¿no? Que es responsabilidad del consultor para poder resarcir esta situación. Pero esto es algo que no sucede en el caso de residuos, ¿no? O sea, sucede obviamente podría ser por condiciones, por las condiciones vehiculares o cualquier otro tema o circunstancias naturales, ¿no? Por causas naturales. Sea cual sea el motivo, esta responsabilidad también va a extenderse hasta la municipalidad, porque eso también es lo que la ley nos precisa. Que la municipalidad tenga la libertad de poder contratar o terciarizar este servicio, no quiere decir necesariamente que ya va a ser ajena a lo que la ejecución propiamente del servicio pueda causar o pueda desarrollar. Entonces, por eso es que mencionamos que ya esta obligación se ha convertido prácticamente en una actividad económica más. Nos dice también que no es excluyente, es decir, no es deseable excluir del servicio a quienes no pagan. Aparte que no se debe, no se puede, ¿no? Así quisiéramos, no podemos excluirlos, porque la limpieza pública y la eliminación segura de residuos son esenciales para la salud pública y también para la protección del ambiente, ¿no? Por eso les decía, no quiere decir que si dentro de una calle determinada, en una cuadra determinada, nosotros logramos identificar que hay 3 de las 10 viviendas que no han pagado o que no pagan hasta la fecha el tema de arbitrios municipales, vamos a dejar de barrer solamente su fachada o vamos a dejar de recolectar solamente sus residuos. O sea, es algo que no sucede, no va a suceder, no se va a dar tampoco bajo ningún escenario. Por eso mencionamos que este servicio, bueno, expresado como un bien público, no es excluyente. Y nos dice que tampoco es rival, es decir, cualquier residente puede disfrutar del beneficio del servicio de limpieza pública sin que disminuya el beneficio para nadie más. Claro, porque esto no se brinda de manera personal, ¿no? Incluso si nosotros estamos yendo de visita a una ciudad determinada, vamos a beneficiarnos de una ciudad o de un espacio limpio como tal, ¿no? Que no quiere decir que haya sido limpiado exclusivamente para nosotros y que nosotros seamos los beneficiarios, sino que propiamente es una actividad que se desarrolla en diversas zonas, sectores o áreas de la ciudad y va a tener como beneficiarios a toda la población. Por eso cuando hablamos en términos de indicadores, por ejemplo, no nos referimos a los beneficiarios de la operación de limpieza, perdón, de barrido de calles, porque obviamente el margen es muy amplio. De lo que hablamos en función a beneficiarios está limitado únicamente a el tema de disposición final. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los distritos cuentan con un relleno sanitario como tal. Entonces, los residuos que recolecta la municipalidad y los transporta están yendo a parar probablemente pues a un botadero, ¿no? Entonces,
no podríamos considerar que estas personas son beneficiarias de la operación de disposición final segura porque no es algo que esté sucediendo, a diferencia de la operación netamente de barrido de vías. Y en cuanto a las externalidades, por ejemplo, tenemos el beneficio ambiental. ¿Qué quiere decir? Que la gestión integral de residuos va a tener efectos positivos sobre el ambiente, sobre la salud, la calidad de vida de la población y la economía en general. Sin embargo, la sociedad muchas veces no es consciente de ello, ¿no? A ver, un ejemplo dentro de este punto es cuando nos encontrábamos en el periodo de la pandemia. Recordarán que fueron muchos los trabajos que quedaron en stand-by y a la gente estaba únicamente en sus viviendas, en sus casas, en el mejor de los casos realizando trabajo remoto, eh, pero eso no quiere decir que dejaron que por no salir de sus casas ya dejaron de generar residuos. No sucedió así. Por el contrario, hubo un incremento considerable en la generación de residuos en este periodo. La primera parte estuvo conformada por, no necesariamente porque la población ya tenía por lo menos quizá una persona contagiada de COVID en su vivienda, sino porque el hecho de estar en sus viviendas hacía que de manera consciente o inconsciente trataran de sacar o de reducir o de liberar quizá muchos espacios, ¿no? Limpiarlos retirando no solamente residuos, sino también quizá ropa en desuso, zapatos en desuso, muebles en desuso, ¿no? Entonces, si usualmente esa vivienda sacaba una bolsita de 2 kilos, ¿no? Diariamente, ahora teníamos afuera de su casa 15, 18 kilos, porque habían sillones, sillas, roperos, materiales de construcción, los mismos residuos sólidos del día, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, en otro escenario, teníamos ya cuando la enfermedad empezó a cobrar más pacientes, ¿no? Y los pacientes, obviamente, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, generalmente estaban en sus casas. Entonces, el hecho de tener una persona enferma en casa hacía también que pues la generación de residuos incrementara por el uso de medicamentos, papel, alcohol, algodón, mascarillas, que fue lo que más se generó en aquel entonces. Y lejos también de disminuir la cantidad de residuos, teníamos un incremento en general. Entonces, tal vez no nos hemos puesto a pensar en esto, pero las probablemente las únicas, o exceptuando el sector salud, ¿no? Las únicas personas o los únicos trabajadores que no necesariamente cumplieron este periodo de confinamiento fueron el personal de limpieza pública, ¿no? Entonces, imagínense si ellos también se hubieran ido a sus casas, no hubieran trabajado, ¿no? Por el temor al contagio y demás, cómo hubieran quedado las calles al día siguiente del anuncio de confinamiento, cómo hubiera quedado nuestras fachadas, porque de todas maneras íbamos a sacar sí o sí, desgraciadamente tenemos esa mala costumbre, íbamos a sacar sí o sí nuestros residuos a la acera, ¿no? Entonces hubiera sido pues un escenario quizá más crítico, ¿no? Porque se hubiera sumado al COVID la aparición de vectores, malos olores, aparición de moscas, roedores, entre otros, ¿no? Que hubieran pues agravado quizá en mayor medida la situación. Entonces, estos efectos obviamente son positivos para el ambiente, para la salud pública, otorgaron quizá una mejor calidad de vida a la población, ¿no? Y únicamente pues tenemos que en este punto poder evaluar. Si ahora, claro, no estamos en una temporada similar, pero el personal viene realizando esta labor de manera diaria, de manera constante, permanente, ¿no?
y de manera directa o indirecta influye en el bienestar de la población. En cuanto a las externalidades, tenemos también los costos por inacción, que conllevan básicamente a la transferencia de costos económicos a la sociedad, que estaría reflejado como una externalidad negativa, porque ya no trabajaríamos solamente en la prevención, sino ya en términos de remediación ambiental o tratamiento de enfermedades, ¿no? Asociadas justamente a un manejo inadecuado de los residuos. Los criterios que vamos a seguir para el cobro van a estar sujetos a cuatro aspectos. El primero que son los sujetos. ¿A quiénes vamos a realizar el cobro? A los generadores actuales, obviamente, por eso tenemos un plan o un diagnóstico al año cero, pero también vamos a considerar a los sujetos o a los generadores potenciales, ¿no? Que es ya podríamos considerarlos como la población que vamos a tener probablemente de acuerdo a nuestra tasa de crecimiento poblacional para el siguiente año o de acá a 2 años más. Otro aspecto que quizá a veces pasamos por alto es que el incremento de población no necesariamente se está dando de manera, ¿cómo decirlo?, de manera directamente proporcional al incremento de áreas o terrenos dentro de la ciudad, sino que tenemos un crecimiento de tipo vertical en cuanto a las infraestructuras, ¿no? Por el tema inmobiliario. Y en el mismo espacio que hace unos años ocupaba una familia de 5 integrantes, ahora tenemos pues un edificio de 15 o 20 pisos, donde en cada piso tenemos mínimamente habitando a 20 personas, ¿no? Entonces, el mismo espacio ocupado, pero con un incremento considerable en función a la cantidad de residuos, que está ligado al tema del incremento de la cantidad de habitantes también en un área exactamente igual. Entonces, ellos serían también parte de nuestros generadores potenciales. Y también acá vamos a tener algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, las iglesias generalmente no realizan el pago de arbitrios como tal. Las comunidades campesinas o comunidades nativas que pudieran estar dentro del rango o de los límites de un determinado distrito tampoco están sujetos a pago, ¿no? Y alguna otra excepción que considere la municipalidad. Otro criterio es establecer los parámetros, ¿no? Que deben estar directamente relacionados con la cantidad de residuos generados por cada fuente. En términos sencillos, no va a pagar lo mismo el sector A que el sector B. No va a pagar lo mismo una vivienda que un establecimiento comercial, como un hotel o un restaurante o un banco, ¿no? Los parámetros son distintos. La frecuencia. El pago puede ser realizado o efectuado de manera anual o de manera mensual. Y el recaudo que se puede dar a través de la misma municipalidad, que es como generalmente se desarrolla, o a través de otros servicios públicos, ¿no? Que es un escenario que se esperaba lograr con mucho éxito, ¿no? Pero que quizá tenga todavía algunos aspectos que pulir dentro de ello. ¿Cuánto cobrar? Depende bastante del esquema de financiamiento que seleccione la municipalidad, pero para poder y hacerlo de manera correcta, se debe considerar lo siguiente, ¿no? Primero, el monto por cobrar que debe ser o debe considerar el nivel de ingresos de la población. Cuando establecemos tanto sanciones, infracciones y también estas tasas de cobro, siempre vamos a tener en consideración este aspecto, ¿no? El cobro deberá considerar todos los costos involucrados en todas las actividades del servicio, tanto la recolección, disposición final, transporte, entre otros, ¿no? Más que nada aquellos que están sujetos al tema de cobro de arbitrios, que como hemos visto son barrido
y recolección y transporte. Cada usuario pagará lo correspondiente a la división de los ingresos requeridos entre los sujetos susceptibles de cobro. O sea, si para el sector A nos establece una cifra determinada, ¿no? Por todo el sector, esa cifra tiene que estar correctamente distribuida de manera porcentual entre todos los predios que se encuentren dentro del sector A. Y cada usuario va a pagar según el uso del servicio estimado con parámetros, ¿no? Porque decíamos, no puede estar en una zona A, pero por el tema de accesibilidad no recibe necesariamente el servicio de recolección y transporte, pero Garrido sí está recibiendo, ¿no? Entonces, para recolección y transporte el trámite es distinto, por lo cual el porcentaje de cobro va a ser menor o puede ser nulo, depende de la evaluación que realice la municipalidad. ¿A quién cobramos? En este sentido vamos a utilizar la lógica que establece también la legislación, que nos dice, ¿no? El que contamina, paga. Por eso es que en el caso de las municipalidades, por ejemplo, cuando se da la identificación de un área degradada por residuos sólidos y independientemente de quién haya depositado sus residuos, que obviamente son los ciudadanos propiamente de la zona, el responsable o la responsabilidad en este caso recae en la municipalidad, ¿no? Porque son residuos de tipo municipal. Y si es que los ciudadanos han optado por la disposición inadecuada en determinado punto, es porque no están recibiendo o están recibiendo de manera inadecuada este servicio que la municipalidad debe brindar. Entonces, bajo ese precepto vamos a em, continuar también acá la misma lógica. ¿A quién cobramos? Tenemos a los dos generadores que mencionamos inicialmente, ¿no? Los generadores actuales o los generadores efectivos, que son aquellos que van a contar con una unidad domiciliaria, es decir, con un predio, con una casa, que van a estar o los podemos encontrar también en unidades inmobiliarias industriales, comerciales y de servicios o en los inmuebles públicos. ¿A qué se refiere? A justamente a estos establecimientos que pueden ser, por ejemplo, ¿no? Las comisarías, los módulos de justicia, em, la misma municipalidad, entre otros inmuebles, ¿no? Es decir, estos generadores efectivos son aquellos a los cuales que nosotros sabemos que están ahí, que van a permanecer ahí por un tiempo indefinido, ¿no? Que son los que tienen una casa, tienen permanencia. Ahora, pueden ya no residir en la misma casa, pero sí van a tener inquilinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cobro lo vamos a hacer dependiendo del predio y la ocupación que tenga específicamente ese predio. Es un predio que está estructurado para poder albergar a un total, por ejemplo, de 10 personas, entonces el cobro se va a efectuar considerando específicamente este parámetro. Y tenemos también a los generadores potenciales. Estos generadores potenciales podrían estar expresados como las unidades inmobiliarias que pueden estar edificadas o no al momento, o pueden estar desocupadas también, o donde no se produzca ninguna actividad humana al momento de la evaluación. Porque como mencionaba hace un momento, no podemos tener un espacio eh, que antes era ocupado por una vivienda. Al año siguiente, ese espacio está demolido, solamente es un área nada más con materiales o con escombros. Y el año siguiente vemos que
ya se están formando los cimientos para la construcción de una nueva estructura, ¿no? Que puede ser un edificio, por ejemplo, un edificio departamental. Entonces, la proyección la vamos a hacer eh, para optimización del servicio, mejora del servicio y demás, considerando a estos generadores de tipo potencial. La selección del sistema de gestión de cobro va a estar dado por los procesos administrativos y operarios y también va a considerar la eficiencia económica. Cuando hablamos de la gestión administrativa y operativa, perdón, nos estamos refiriendo a la estructuración de una base catastral que pueda ser actualizable de manera sencilla y que preferiblemente puede estar compartida con otro tributo o servicio. Nos referimos, por ejemplo, a que la municipalidad en el área de rentas puede tener una base catastral de 10.000 viviendas, pero si nosotros solicitamos la misma información a los que proveen del servicio de energía eléctrica en el distrito, nos dice que no son 10.000 viviendas. Ellos tienen una base catastral de 14.000 viviendas, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, a procesos propiamente de expansión de territorio y ocupación, ¿no? Consecuente ocupación. Entonces, lo que se prefiere en este punto es que se pueda integrar la base de datos para poder actualizarla de manera permanente, de manera conjunta, de manera tal que tanto rentas como el servicio que brinda la energía eléctrica tengan o cuenten con la misma información. Y eso obviamente permite pues optimizar de todas maneras este proceso y ahorra muchísimo tiempo, porque ya la municipalidad no estaría realizando un trabajo de manera aislada en lo que concierne al proceso de actualización de su base de catastro. Los criterios de cálculo son estables en el tiempo y sus atributos y factores de cálculo están bajo el control del administrador del sistema, ¿no? Que en este caso el administrador nos estamos refiriendo propiamente a la municipalidad. Y estos cálculos estables que en sí van en ascenso o en incremento dependiendo pues de cómo se haya desarrollado el proceso de planeación, están directamente ligados al tema de la estructura de costo. Y a esto se suma el sistema de gestión de tecnologías de información, cuyo desarrollo o adaptación e implementación sea menos complejo y costoso también, ¿no? Porque eh, si esto es algo que se quisiera desarrollar, por ejemplo, ¿no? Este año sabemos que nuestra mayor limitante va a ser el aspecto económico, ¿no? No va a haber disposición para poder actualizar o comprar algún sistema operativo que permita el proceso de optimización. Y se tendría que planificar para el año siguiente. Entonces, em, de todas maneras, ese periodo es un tiempo perdido, ¿no? Es un tiempo muerto. Entonces, lo que se prefiere es poder anticipar este tipo de escenarios. Y tenemos también la eficiencia económica, que quiere decir que hay mayor alcance del universo de inmuebles u hogares sujetos a cobro. Justamente si nosotros tenemos pues una base catastral que esté compartida con otro servicio o con otro tributo también puede ser, ¿no? A eso se suma un menor costo administrativo y la ejecución de mecanismos adecuados de control y reducción propiamente de la morosidad, que es algo que se va a dar de manera progresiva, ¿no? Pero imagínense pasar al siguiente año ya no con el 91% de morosidad, sino al menos con un 85%, ¿no? Que de por sí es un avance bastante grande. La idea es ir reduciendo o acortando estos extremos. Y finalmente tenemos el cobro conjunto con impuestos de la municipalidad.
que si nosotros desarrollamos, por ejemplo, este cobro conjunto, debemos procurar en principio que se cuente con un registro catastral integral que cubra todas las áreas o también las aglomeraciones urbanas de la municipalidad donde se está prestando el servicio, ¿no? Eso nos permite tener un mejor horizonte. La base catastral debe permitir la inclusión de los atributos de la propiedad y otros elementos utilizados como factores de cálculo de la tasa de gestión de residuos sólidos municipales. Es decir, que dentro de esa base de datos nosotros debemos, en lo posible, contar con la información mínima que es la extensión de la fachada, ¿no? Para casa habitación y para el tema de comercio, el, el metraje, ¿no? Cuánto en metros cuadrados está ocupando ese local comercial. Los criterios de cálculo de la tasa deben permitir, en primer lugar, calcular el costo del servicio. En segundo lugar, aplicar los factores de cálculo de las tarifas y finalmente obtener un ingreso esperado, ¿no? Que los ingresos se realizan justamente con esa proyección, ¿no? ¿Cuánto necesitamos nosotros para poder subvencionar o hacer que el servicio de limpieza pública sea sostenible en el tiempo, considerando el aspecto social, ambiental y demás? Pero principalmente en este punto, financieramente hablando, ¿cómo hacemos que sea sostenible? Y con ello viene pues la gestión eficiente del cobro, que sería ya el proceso de facturación, emisión y entrega del documento de cobro y el control que debe haber al momento de la recaudación, ¿no? Lo cual, como dijimos hace un momento, va de la mano con las campañas informativas que debe desarrollar tanto la gerencia o la unidad de residuos como el área también de tributación y rentas. Y no sé si tengan hasta ahí alguna pregunta o alguna duda. Ya. Pasaríamos entonces al desarrollo de la evaluación. A ver, ¿me confirma César para ver si les envías a través del chat? Vale. Sí, les envío, a ver, un momento, por acá por el Mm, chat. Ya está, ya les envié. Ya, listo. Ujú. Entonces tenemos hasta las 9:30 para poder desarrollarlo. Y bueno, conmigo sería todo, ¿no? Muchísimas gracias, no sé, por su atención y por la participación también que tuvieron durante el desarrollo de los módulos. Igual vamos a estar acá hasta las 9:30 hasta que Ujú. puedan culminar su evaluación. Sí, pueden dar el examen hasta las 9:30. Los que no puedan darlo ahorita, bueno, hasta las 9:30, de repente está en el aula virtual, ¿ok? Pero bueno, la condición es de que, bueno, se les califica un poquito menos, ¿no? Esa es creo que la consideración a los que están atentos, los que están acá presentes en el aula, ¿no? Bueno, en el Zoom ahorita. Me lo envían al WhatsApp los que terminan el examen, bueno, hasta las 9:30. ¿Les parece? Entonces, a ver, esperamos ahí hasta las 9:30 para que lo puedan.
desarrollar y me lo envían para ir luego calificarlos también.